Si usamos un solo color, nos podríamos confundir y hacer una mala conexión e incluso causar un cortocircuito. La línea y el neutro nos entregan 127 volts en México para suministros de casa-habitación. Es decir, todos los habitantes de la ciudad tienen alrededor de 127 volts en sus casas. En otros países el voltaje puede ser diferente. Otra cosa que debes tener muy clara es que existen dos tipos de corriente, la corriente directa y la corriente alterna. La corriente directa se usa para los circuitos electrónicos y es suministrada por las baterías. Por ejemplo, el control remoto de tu televisión funciona con corriente directa por las pilas AA. En cambio, la corriente alterna es la que tenemos en nuestras casas y la suministran las plantas de energía eléctrica. Se llama corriente alterna porque va alternando entre positivo y negativo. Por lo tanto, es incorrecto decir que en una instalación eléctrica el cable rojo es positivo y el cable negro es negativo. Esto está mal. Lo correcto es decir que el cable rojo es la línea y el cable negro es el neutro. Perfecto. Ahora te explicaré cómo usar el multímetro. El multímetro nos sirve para medir el voltaje que tenemos en nuestras casas. Como te mencioné hace un momento, el voltaje en México es de aproximadamente 127 volts. Por lo tanto, la pantalla del multímetro tiene que darte un valor entre 100 y 127 volts. Si te da un voltaje menor a 100, significa que hay un problema en tu instalación o que el cable que viene desde el poste de luz hacia tu medidor está dañado o mal instalado. El multímetro tiene dos cables con puntas, uno rojo y uno negro, y tiene 3 enchufes. El cable negro se conecta en el enchufe que dice COM, que significa común, y el cable rojo lo conectamos en el que dice voltaje, ohms, miliamperes. Ese símbolo que parece una herradura significa ohms y es una propiedad eléctrica. Muy bien, ya que tienes conectado tu multímetro como te acabo de explicar, ahora tienes que mover la perilla hasta el símbolo de voltaje de corriente alterna. Puede estar marcado por las siglas VCA, que significa voltaje de corriente alterna, o también puede venir como ACV, que significa lo mismo pero está en inglés, Alternate Current Voltage, o simplemente por la letra V y el símbolo de la corriente alterna. Cuando lo hayas localizado en tu multímetro, encontrarás dos valores para el voltaje de corriente alterna. Uno que dirá 200, que significa que puedes medir voltaje desde 0 hasta 200 volts, y otro que dice 600, con el que medirás voltajes más altos. Existen otros modelos que pueden medir 750 volts e incluso hasta 800 volts. En fin, nosotros pondremos la perilla en 200 volts, ya que es más que suficiente para lo que vamos a medir en nuestras casas. Ok, una vez que ya tienes el multímetro bien conectado y con el voltaje de corriente alterna seleccionado en 200 volts, simplemente tienes que poner las puntas de los cables rojo y negro del multímetro sobre las ranuras de un contacto o sobre las puntas de dos cables para medir el voltaje que hay entre la línea y el neutro. Muy bien, ahora te voy a explicar cómo se usa y para qué sirve el probador de corriente. Parece un desarmador ordinario, pero sirve para saber si un cable tiene voltaje. En otras palabras, con esta herramienta podemos saber qué cable es la línea. El probador de corriente tiene una punta metálica que es la que va a hacer contacto con el cable, fusible o ranura de un contacto. En la parte del medio tiene un LED indicador y en la parte final tiene un botón o una parte metálica que funciona como un interruptor. Simplemente tenemos que tocar con la punta del probador un cable, un fusible o una ranura de un contacto y con nuestro dedo pulgar presionamos el botón del final. En caso de no haber botón, solamente ponemos nuestro pulgar sobre la parte metálica del final. No te preocupes, no te va a dar toques. Si el LED se enciende, significa que el cable o ranura sobre la que estamos poniendo nuestro probador es la línea. Si no se enciende, entonces este cable o ranura es el neutro. De esta manera podemos distinguir uno del otro. Muy bien, era muy importante explicarte cómo funciona el multímetro y el probador de corriente, ya que estas dos herramientas serán tus más importantes aliadas durante cualquier instalación eléctrica. Ahora sí te voy a explicar cómo preparar tu instalación eléctrica para poder hacer un contrato de servicio de electricidad. Tienes que comprar una mufa, una base para medidor eléctrico, una caja de fusibles de 2 polos 1 tiro, 2 fusibles de 30 amperes, un centro de carga con pastillas electromagnéticas de 20 amperes. El centro de carga y las pastillas son opcionales, pero te recomiendo que sí las pongas. Tubería y o manguera flexible para exteriores, una varilla Copperwell y lo más importante,
cable del calibre 8, de preferencia uno rojo para la línea, uno negro para el neutro y un tramo de color verde para la tierra física. Ok, te explicaré cómo se hace la conexión. En la base de tu medidor encontrarás 5 borneras, 2 arriba, 2 abajo y una en medio. Las borneras del lado izquierdo son para la línea y las del lado derecho son para el neutro, y la bornera central es para la tierra física. Vas a conectar tu cable color rojo del calibre 8 en la bornera inferior izquierda de la base del medidor, y el otro extremo del cable rojo lo vas a conectar en una de las borneras superiores de tu caja de fusibles. Después tienes que conectar tu cable negro en la bornera inferior derecha de la base del medidor, y el otro extremo de tu cable negro lo vas a conectar en la otra bornera superior de tu caja de fusibles. En este punto ya tienes en tu caja de fusibles la línea y el neutro. Para terminar con la instalación de la base del medidor, tienes que hacer un pequeño puente de la bornera central hacia la bornera superior derecha. Y por último, tu cable verde del calibre 8 lo conectas en la bornera central y el otro extremo lo conectas a la varilla Copperware, la cual tienes que enterrar en el suelo al menos 1,5 metros de profundidad. Esta conexión es la tierra física y nos sirve para que en caso de haber una descarga eléctrica muy potente, esta descarga no llegue a nuestra instalación eléctrica de nuestro hogar y mucho menos a nuestros aparatos eléctricos y se vaya directamente al suelo. Cuando los técnicos de la compañía eléctrica instalen el medidor en tu residencia, lo que harán es cablear la línea y el neutro desde el poste de luz hacia la base de tu medidor en las borneras superiores. Y cuando coloquen el medidor, en ese momento ya tendrás 127 volts en tu caja de fusibles, ya que el medidor actúa como un interruptor y permite el paso de la corriente. Muy bien, en este punto ya tienes energía eléctrica en tu hogar. Necesito que entiendas algo muy importante. En tu caja de fusibles, las borneras de arriba tienen la corriente eléctrica que viene desde el medidor. Es decir, que en este punto está la electricidad que te suministra tu compañía eléctrica. La caja de fusibles simplemente es un interruptor que corta o deja pasar la electricidad desde el medidor hacia tu hogar. Si la palanca de tu caja de fusibles está abajo, significa que el switch está abierto y no pasa la electricidad hacia tu hogar. Pero si la palanca está arriba, entonces el switch está cerrado y la corriente pasa hacia tu casa a través de los fusibles. Perfecto, a partir de este punto ya puedes comenzar a hacer tu instalación adentro de tu casa. Simplemente tienes que llevar tus dos cables, línea y neutro, que salen de las borneras inferiores de tu caja de fusibles hacia cada una de tus habitaciones. Pero, ¿recuerdas que te sugerí que colocaras un centro de carga? Bueno, pues te voy a explicar cómo conectarlo y para qué sirve. Su conexión es muy sencilla. En tu caja de fusibles tienes un fusible que es la línea y el otro fusible es el neutro. Simplemente tienes que conectar otro cable rojo calibre 8 en la bornera inferior del fusible de la línea y el otro extremo del cable lo conectas en la bornera central de tu centro de carga. Algunos centros de carga tienen dos borneras en medio. Simplemente haces un puente entre ellas. Después, solo tienes que poner tus dos pastillas termomagnéticas en tu centro de carga. Tienes que empujar con fuerza hacia adentro para que queden bien instaladas. Las pastillas solamente tienen un sentido para colocarlas, así que no deberías tener ningún problema. Antes de continuar con la conexión, te voy a explicar para qué sirve todo esto. Las pastillas son interruptores que cortan o permiten el paso de la corriente desde tu caja de fusibles hacia todo tu hogar, pero tienen una característica muy importante. Si en tu hogar conectas un aparato eléctrico que está defectuoso y provoca un cortocircuito, entonces la pastilla termomagnética inmediatamente se botará en cuestión de milisegundos. Es decir, que se abrirá el circuito y ya no pasará la corriente eléctrica desde la caja de fusibles hacia tu hogar. De esta manera protege a tus demás aparatos eléctricos de ese cortocircuito que se generó. Para volver a cerrar el circuito, simplemente tienes que subir el switch de la pastilla termomagnética que se botó y de esta manera la corriente vuelve a pasar hacia tu casa. Solamente antes de volver a subir el switch de tu pastilla, asegúrate de haber desconectado el aparato eléctrico que generó el cortocircuito, porque si no lo desconectas, en el momento en el que subas el switch, inmediatamente se volverá a botar. Otra de las ventajas que tenemos al usar un centro de carga con dos o más pastillas electromagnéticas es que podemos distribuir y balancear la carga eléctrica de nuestro hogar. Por ejemplo, una pastilla la puedes usar para conectar todos tus contactos, es decir que en esta pastilla estarán conectados tu televisión, tu refrigerador,
tu lavadora y otros aparatos eléctricos que conectes a un contacto, mientras que la otra pastilla la puedes usar para conectar todos tus apagadores, o sea que toda tu iluminación va a estar en esta pastilla. De esta manera, si ocurre un cortocircuito en la pastilla de los contactos, entonces únicamente esa pastilla se botará. En cambio, la pastilla de la iluminación seguirá trabajando sin ningún inconveniente y no te quedarás a oscuras. Otra forma en la que puedes usar tus pastillas es, por ejemplo, en una conectar los contactos y apagadores de la mitad de tu casa y en la otra pastilla conectar contactos y apagadores de la otra mitad. O por ejemplo, si tu casa tiene dos niveles, en una pastilla puedes conectar la planta baja y en la otra pastilla conectar el nivel superior. Esto es totalmente personalizado y al uso de cada quien. Además, puedes conectar más de dos pastillas electromagnéticas. Pueden ser 3, 4, 5, 6, las que tú quieras. Hay centros de carga que pueden tener hasta 20 pastillas electromagnéticas. Yo en lo personal prefiero usar una pastilla para contactos y otra para apagadores, o incluso más. Dos pastillas para contactos, por ejemplo los contactos de la planta baja y la otra para los contactos de la planta alta, y otras dos pastillas para los apagadores, una pastilla para los apagadores de la planta baja y la otra pastilla para los apagadores de la planta alta. Esto va a depender de qué tan grande sea tu hogar y cómo lo quieras distribuir. Lo que sí tienes que tener muy en claro es que durante tus instalaciones eléctricas no debes unir las salidas de cada pastilla entre ellas mismas. Por eso te recomiendo que uses cables de diferentes colores para que las distingas. En mi ejemplo yo puse el cable de la pastilla de los contactos en color rojo y el cable de la pastilla de los apagadores en color azul. Si yo llego a unir estos dos cables en mi instalación, no va a pasar nada. Esto no provoca un cortocircuito, ya que los dos cables son la misma línea. Pero lo que sí va a ocurrir es que si llega a haber un cortocircuito, entonces las dos pastillas se botarán, porque las dos pastillas están conectadas entre ellas mismas. Por lo tanto, es como si solo tuviéramos una sola pastilla. Los cortocircuitos ocurren cuando la línea y el neutro se unen. Recuerda muy bien eso, la línea y el neutro jamás deben tocarse entre ellos. En fin, por último, conectamos un cable negro calibre 12 en nuestra caja de fusibles en la parte inferior de nuestro fusible correspondiente al neutro. Este cable lo podemos meter hacia nuestra casa junto con los cables de las pastillas para comenzar a realizar nuestras instalaciones eléctricas. O también lo podemos conectar en nuestro centro de carga. Por lo regular hay un par de borneras en el lado izquierdo. Estas borneras tienen continuidad entre sí, así que puedes conectar ahí tu cable negro y después conectar otro cable negro ahí mismo para seguir hacia tu hogar. Independientemente del número de pastillas termomagnéticas que vayas a instalar, cada pastilla va a compartir el mismo cable negro para cerrar el circuito. Es decir, el neutro se va a conectar tanto en los contactos como en la iluminación para cerrar el circuito. ¿Recuerdas que al principio te dije que todos los aparatos eléctricos necesitan la línea y el neutro para funcionar? Bueno, pues por esta razón el cable negro, que es el neutro, se va a conectar con los circuitos de cada pastilla, que son la línea. Si no entendiste muy bien esta parte, no te preocupes. En los siguientes videos te voy a poner ejemplos muy sencillos y verás que lo vas a comprender súper rápido. Es muy fácil. Bueno, ya casi terminamos. Quiero explicarte los calibres de cable que usamos y que usaremos. El calibre significa el grosor de un cable. Un cable con más grosor o más grueso puede soportar más corriente que un cable con menos grosor o más delgado. Los grosores de cable se manejan en números pares. Un número chico significa que es un cable muy grueso y un número grande que es un cable muy delgado. Por lo tanto, el calibre 8 es más grueso que el calibre 12 y el calibre 14 es más delgado que el calibre 12. Durante el video te mencioné que pusieras cable rojo y negro de calibre 8 desde la base del medidor hacia la caja de fusibles y de la caja de fusibles hacia el centro de carga. Esto es porque a través de este cable va a circular toda la corriente eléctrica que consumen los aparatos eléctricos de nuestro hogar. Por lo tanto, debemos asegurar que este cable pueda soportar bastante corriente en caso de tener varios aparatos eléctricos funcionando al mismo tiempo. Si este cable fuera más delgado, correríamos el riesgo de que no soporte el consumo que estamos generando y se puede sobrecalentar e incluso romper. Así es, un cable puede romperse debido a que pasa más corriente de la que puede soportar. Por último, te aconsejo que el cable neutro que sale de tu centro de carga sea del calibre 12. Este grosor es más que suficiente para cerrar el circuito de tus contactos y apagadores. El cable de la pastilla o pastillas de los contactos con calibre 12 también.
Y finalmente, el cable de la pastilla o pastillas de los apagadores con calibre 14, porque los apagadores simplemente tienen focos conectados a ellos y estos consumen muy poca corriente comparado con una televisión o un horno de microondas. Además, los focos LED consumen mucho menos corriente, por eso el calibre 14 es más que suficiente. Recuerda que un cable entre más grueso sea, más caro será. Si en tus pastillas vas a combinar contactos y apagadores, entonces te sugiero que el cable de esas pastillas sea calibre 12. Bien, de alguna manera identificamos ya los diferentes materiales que se utilizan para conectar la conectividad eléctrica y en resumen pudiéramos identificarlo de la siguiente manera, ya con los materiales y las fotografías, por así decirlo, reales de lo que estamos viendo. Esto es la que conocemos como base socket. La base socket es exactamente el sitio donde se coloca el medidor. En el video le llaman borneras a los bornes de cada una de las piezas que tienen tornillos, que es donde van a entrar las 4 clavijas del medidor. Son 4 clavijas que van a permitir hacer puente entre, por ejemplo, si es el caso de la fase, va a permitir puentear de aquí a acá para que siga pasando la corriente. ¿Qué pasa cuando ustedes han decidido robarse la corriente y colocan un diablito? Así les llaman. El diablito no es otra cosa más que un puente entre este punto y este. Zafan este tornillo y colocan un pedacito de cable aquí. Este pedacito de cable no tiene que ser, la recomendación es mala porque es antiética, pero no tiene por qué ser del número 8, porque si pasa algo se va a quemar toda la base socket y todo de ahí hasta la mufa y todo lo demás. Lo que normalmente hacen es poner de los muchos hilos que trae un cable del número 8, sacan uno solo que es muy delgadito y uno solo le va a servir como resistencia para que si en un momento dado hay algún problema, el cablecito se calienta y se rompe y ya no pasa nada en todo el sistema, es una especie de breaker. Se coloca uno aquí y otro acá, pero en realidad eso no se debe de hacer. Me parece que ahorita son como 2,800 pesos de multa y también hay una reconexión, también te cobran una reconexión cuando te cachan haciendo diablitos y cosas de esas. Esta es la fase y este es el neutro. Dijimos que ambos se conectan en la parte superior. Aquí es donde termina el trabajo de Comisión Federal y de aquí hacia abajo es donde empieza el trabajo del arquitecto o del electricista que ustedes han contratado. De la parte superior se conecta de la que va el neutro, la tierra física, y de ahí la bajamos hasta la varilla Copperwell, que es una varilla de cobre de 1,50 m que trae una abrazadera con tuerca y tornillo, y a veces nada más trae tornillo, donde se coloca un cable desnudo de color verde. Aquí en este caso lo pusieron de color blanco, seguramente no tenían algún otro color para poder hacerlo, pero tiene que ser verde para seguir el código de colores. En todos los planos que vamos a ver y todo lo que vamos a diseñar, vamos a estar utilizando el código de colores para que ustedes se vayan acostumbrando a que ese código de colores hay que respetarlo, particularmente porque después ustedes mismos son los que pueden regresar a hacer la reparación. Y si ustedes regresan a hacer la reparación e hicieron algo mal o no respetaron el código de colores, ustedes mismos se están echando la soga al cuello. No van a identificar cuáles son unos cables y cuáles son otros. Bien, ya estando conectada la fase, el neutro y la tierra física, como bien lo decía el video, se hacen las conexiones entre el medidor con cable del número 8, calibre número 8, que es el más grueso, bueno, el más grueso de los que se utilizan en una casa habitación, a lo mejor hasta de tipo residencial por la carga que ella tiene, es del número 6. Es rarísimo utilizar el número 6, pero sí pudiera llegar a utilizarse. El rango de cables que vamos a utilizar en una casa de interés medio
es entre el número 14 y el número 8. Alguien puede preguntar, y en una de interés social, ¿cuál es el rango? Pues el rango sería exactamente el mismo. Si queremos la misma protección, sería el mismo rango. Pero por economizar en algunos de los casos, se utiliza para conectar del medidor al centro de carga el número 10, porque la cantidad de contactos y la cantidad de lámparas es como 3 veces menor que en una casa de interés medio. Entonces se pueden hacer variaciones, pero ya depende del tipo de proyecto. Pero vamos a hablar que seguimos el mismo patrón. Número 8, cable calibre número 8 entre el medidor y el interruptor de cuchillas. El interruptor de cuchillas es este. Este lo hay de las más variadas formas y de las más variadas marcas. Incluso en algunos casos, para edificios como el que tenemos nosotros ahorita aquí, se ocupan interruptores de cuchillas que no se conectan a la primera vez. Cuando ustedes suben la palanca, no se conectan la primera vez. Hay que darle 1, 2 o 3 o 4 y hasta entonces va a accionar para poder entrar, para que entre de un solo golpe. Porque si entrara como de a poquito, va a generar una chispa. Y a lo mejor la chispa va a botar la palanca y puede lastimar a la persona y aparte se puede dañar el sistema. Pero en realidad es una cuchilla. Si ustedes se fijan aquí, este tiene una palanca por fuera y aquí por dentro tiene una cuchilla y aquí tiene otra. La cuchilla no es otra cosa más que 2 laminitas que sirven de puente entre la parte de abajo y la parte de arriba, para que permita pasar la corriente. Los 2 fusibles o los 2 cartuchos se colocan aquí en este lugar. Tienen como 2 grapitas, algo así, y aquí en medio se coloca el fusible. Ya casi no se utiliza e incluso muchas ferreterías no lo venden. Pero si ustedes lo pueden conseguir y lo quieren conectar, pueden hacerlo porque les da una doble seguridad el hecho de tenerlo. De aquí del interruptor de cuchillas seguirán saliendo cables del número 8 hasta el centro de carga principal. Puse yo aquí en este ejemplo un centro de carga Q6, pero para el caso de una casa habitación como la que estoy utilizando como ejemplo, no voy a utilizar el Q6, voy a utilizar el Q8. ¿Por qué el 8? Porque me da la oportunidad de separar tantas veces como sea necesario contactos, lámparas, bombas y algunos otros aditamentos. Ese que se ve en la fotografía es un Q6 y haciendo la explicación del interior de la caja, esta es una caja de empotrar. Esta caja se hace un hueco en la pared y se mete, se pega con yeso, con cemento o incluso con poliuretano para que no sea fácil que se mueva y no vaya a generar un cortocircuito. Por la parte de arriba, aquí yo puse los 2 porque estas 2 zapatas, una zapata pudiera definirse como una laminilla a la que vamos a sujetar un cable, en este caso en particular. Estas 2 zapatas vienen separadas. Yo podría quitar este cable y hacer un puente nada más entre este y este, y sería lo mismo. Vamos pensando que en este caso son 2 fases. Voy a poner una fase a este y otra fase a esta porque estos 2 no se juntan. Hay 3 circuitos para uno y 3 circuitos para otro. Si yo tengo una sola fase y quiero que todos los circuitos estén en la misma fase, hago un puente. Y este puente va a llevar la corriente de este a este. Aquí cada una de estas conexiones o cada una de estas piezas de aluminio es una conexión para un circuito. Y estas partes que están acá atrás pueden recibir 2 pastillas cada uno. Es para 6 pastillas, lo que nos da 6 circuitos en la parte baja. Acá de lado, decía en la explicación que hay una laminilla de aluminio que tiene tantos tornillos como circuitos tenga la caja. Aquí se puede ver. Son 6 tornillos, uno para cada uno de los circuitos que tenemos saliendo de aquí abajo. Estos ya entran directamente a la casa.
puedo decir contactos, lámparas, bomba y libre, o como ustedes lo hayan decidido. Yo siempre decido de la siguiente forma, y eso porque todas las casas que he hecho, todos los edificios que he hecho desde que empecé a construir, tienen la misma configuración. Vamos pensando que yo no me acuerde si la casa, sería muy raro, ¿verdad? Pero puede suceder, que en la casa X yo no me acuerde si la hice yo o no. Nada más con el hecho de destapar el centro de carga sé si lo hice yo o no. ¿Por qué sé que lo hice yo o no? Porque los circuitos del lado izquierdo, siempre en una casa habitación pongo un cubo 8, siempre, nunca he puesto un cubo 2, ni un cubo 4, ni nada, siempre son cubo 8 circuitos. Los 4 circuitos del lado izquierdo pertenecen uno a iluminación y el otro a contactos, y en ese orden: C1 es iluminación y C2 es contactos, C3 es iluminación y C4 es contactos. Estos son planta baja y estos son planta alta. Ahora voy al otro lado, porque son 4 de cada lado, véanlo ahí son 3 de cada lado, son 4 de cada lado. El primero de arriba va a ser el de la cocina, el de los servicios. Entonces, inmediatamente, si yo quiero, yo no voy a andar leyendo cuál es el que se refiere a la cocina, yo no lo voy a andar leyendo, ya sé que es el primero del lado derecho. Y así se lo hago saber al cliente. Cuando algo pasa en la cocina, no estés esperando a ver qué es el primero de arriba del lado derecho. Punto. Llegas, lo desconectas y se acabó el problema. Y luego el siguiente tiene que ver con la bomba. El siguiente tiene que ver con los sensores de movimiento y las alarmas. Y el último tiene que ver con un circuito libre por si acaso necesitas conectar para hacer algún trabajo de mantenimiento en la casa. Voy a conectar una máquina de soldar. Pues ¿de dónde? Pues si no tengo ni... Esta es una casa, ¿dónde lo puedo conectar? Ese circuito 8, que es el último del lado derecho, está libre. Y está libre con la finalidad de conectar la bomba de riego, una máquina de soldar o cualquier otra cosa, y viene desde acá, desde el centro de carga, con calibre 8 hasta ese lugar. Voy a soldar que una puerta se dañó, ahí lo pego, pues no hay ningún problema. Que voy a conectar lo que ustedes quieran conectar con calibre 8, lo pueden hacer sin ningún problema. ¿Cuál es la recomendación? Háganlo igual o diseñense uno en el que solamente ustedes sepan cómo y lo marcan en el... Si no trae el centro de carga su papelito para identificar cada uno de los circuitos, ustedes impriman una calcomanía y péguenla en la tapa del centro de carga por dentro. Y allí por dentro el dueño sabrá, estos son todos los contactos de la cocina. Voy a irme de viaje una semana, o se murió mi tía y tengo que ir al velorio y acabo de ir al súper. Pues desconecto todas las pastillas menos las 5. ¿Por qué las desconecto todas menos las 5? Porque en las 5 está el refrigerador. Y aparte, la 5 es la que tiene la carga más pesada. La 1 y la 3 son las más ligeras porque tienen solamente lámparas. Son lámparas LED. Cuando mucho van a tener, vamos a pensar en un edificio de este tamaño. Claro, aquí en un piso de estos hay 60 lámparas. Pero en una casa habitación, en un piso de planta alta, pensando en que tienen 2 lámparas por cuarto, son 2, 4, 6, pasillo 7, baño 8, baño 9 y escalera 10 lámparas de 20 watts, 200 watts. Y cada circuito puede soportar 3000, entre 2500 y 3000. Entonces está sobradísimo el circuito, pero ¿tendrá algo que ver el hecho de que esté sobradísimo o no? Por un lado, está súper protegido, pero por otro lado, lo que a mí me interesa es el control. Que si en un momento dado quieres quitarle la iluminación a toda la planta alta, bajas la pastilla número 3. O bajas la pastilla número 1 y toda la planta baja se queda sin energía, como menos lumínica. Si quieres quitar todas las conexiones de contactos de planta baja, desconectas el 2
planta alta desconectas el 4, cocina y servicios desconectas el 5. Ya no quieres que funcione la bomba, por lo menos ahorita porque está lloviendo, la de allá afuera, la desconectas el número 6, y así sucesivamente, te lo sabes de memoria. Y si le das ese instructivo al propietario, tampoco va a batallar para tener un control estricto sobre su sistema eléctrico. Sí, porque hay unos que le meten una caja como para 12 pastillas y en realidad más son como 5 o 6. Yo creo que en el caso particular ese fue porque no encontraron otra. La diferencia, déjenme, me acuerdo, a ver si no me equivoco mucho, pero la diferencia entre un cubo 4 de Square D cuesta como 420 y un cubo 6 de Square D cuesta como 540. Entonces tú ves la diferencia y dices, bueno, tengo de margen 3 o 4 pastillas, las voy a ocupar, jamás las vas a ocupar, va a quedar ahí el centro de carga vacío, esas 4 pastillas siempre van a estar vacías. Pero si no encontraste otro, pues el que tenga. Por eso siempre, vamos, vas a perderle a la compra de la caja que tú querías contra la que encontraste 60 pesos. Pero ¿cuánto te sale más caro ir de esa ferretería donde estabas hasta una que está allá por Soriana? Pues nada más de gasolina te vas a echar los 60 pesos. Entonces compras la que tengan. Incluso en tus listas de materiales tú pones centro de carga, Square D, cubo 8 o en su defecto, diagonal. Diagonal es en su defecto un cubo 10. Y si el mono que anda comprando el material, perdón, el comprador anda yendo a hacer los menesteres de la compra, no encontró el 8, dice ahí, pero aquí dice que me puedes poner el 10, pon un 10, se acabó el problema y yo me lo llevo ya en ese momento. Y si no, pues llegas con todo tu material a la obra menos el centro de carga. Y el electricista les va a decir, bueno, pues sí, ¿y qué voy a hacer? El centro de carga es básico para poder empezar. No lo tengo, pues me espero hasta que me lo traigas. Y les cuesta más tiempo. Es más caro el tiempo que el material. Así que preferible tener siempre una o dos opciones. Y si está vacío el centro de carga, algunas pastillas, pueden ser muchas razones, pero creo yo que particularmente en el caso que tú comentas, a lo mejor fue que no encontraron otro, que no hubo otro de los que ellos ocupaban. Y en cuanto a pastillas, decía que iban en un solo sentido, o sea, a la hora de ponerlas. Quiere decir que se las pone así o así. No se pueden poner, no las puedes poner de arriba abajo, de abajo arriba. ¿Por qué? Voy a tratar de hacerlo con los dedos, porque más o menos es de esa forma. Es lo mismo. En la parte de abajo trae una uñita que tiene esta forma. Y déjame, me regreso a la foto anterior y lo pongo así. La parte de abajo trae una especie de uñita así. Este que está aquí es como un tubito, un pedacito de tubo. Y este que está arriba, el tubito está pero parado. Entonces es así. Acá abajo metes esta uña así y arriba entra así. Entonces si lo pones al revés no entra, porque no se puede, no cabe, no entra. Entonces tiene un solo sentido para poder ser colocada. Y en el caso de las pastillas, hay muchas marcas. La recomendación es también que se vayan por la buena. Y la buena es Square D. Yusa, pudiera ser una de las Yusa, Siemens, ¿qué más? Pues yo hasta ahí me quedaría hasta la 3. Y cualquiera de esas 3 es buena, la diferencia de precio es mínima. Y también pueden conseguir de la misma marca en diferente calidad. Por ejemplo, si compran Square D de la calidad buena, se los van a dar de color negro. Y si la compran de la calidad económica para vivienda de interés social, son de color gris. Que si son buenas o no, pues las dos son igual, funcionan igual y botan igual y todo la misma cosa. Quizá lo único que tenga de diferencia un poquito es el material, pero de todo lo demás prácticamente es lo mismo. Bien, bueno, aquí me voy a detener
Pero voy a hacer una aclaración para que ustedes lo anoten. No puedo decir de 0, porque 0 es no hay consumo, pero de .000000001 hasta 5000 watts es una fase. Entonces quiere decir que si en su casa suman todos los focos, los aparatos, planchas, refrigeradores, etcétera, etcétera, el wattaje que tiene cada uno, y les suma menos de 5000 y hasta 5000, o posiblemente poquito más de 5000, estamos en una fase. Porque incluso a lo mejor el de Comisión Federal les dice, oye, pues tiene 5200 watts, te voy a dar una sola fase, 200 watts prácticamente no es nada. Pero ¿por qué dicen que no es nada? Porque hay un factor de potencia. Y el consumo máximo no es lo mismo que el consumo probable. El consumo máximo es préndete todas las lámparas y conecta todos los apagadores y conecta todo lo que tengas en el edificio. Ese es el consumo al 100. Esa es la carga máxima instalada. Y la carga probable o el consumo probable es el 60%. E incluso nunca llega a ser el 60%. Vamos, no vas a tener prendidos el 60% de todos los focos de la casa. O andas en un área de la casa o en otra, pero no prendes todos los focos. O no prendes, aunque hay señoras que sí lo hacen, están haciendo de comer y prenden el microondas y prenden la licuadora y la batidora y todo al mismo tiempo, como si de veras supieran. Pero en realidad no se prende todo al mismo tiempo. O calientas una cosa o mueles otra cosa, pues el consumo no es así de exageradamente excesivo. Entonces, hasta 5000 es una fase. De 5 a 7000 son dos fases. Ya llevarías 220 voltios. Y de 7000 a 9000 ya son 3 fases. En algunos de los casos, a nosotros nos van a salir cercanos a 9000 watts. Entonces, cuando lo llevan a la Comisión Federal para que les hagan el proyecto, ellos mismos les van a decir, te voy a conectar en 2 fases, porque te conviene más, y aplican una fórmula en la que primero sacan el 90% del consumo y luego del 90% le sacan el 60%. Y entonces hay una corrección, y en la corrección sale que son menos de 9000 voltios. Ya te conecta con una bifásica. Pero si en un momento dado tú dices, no, yo insisto en que sea monofásica porque todas mis lámparas son LED y los consumos de mis aparatos son de tal y tal y tal, pues es tu riesgo, pero la Comisión Federal no se arriesga, no se va a meter en dificultades porque corren el riesgo de que tú los demandes. Si conectas tus aparatos y alguno se te llega a quemar y tiene que ver con lo que hicieron en Comisión Federal te lo tiene que pagar. Y eso es a lo que no se quieren arriesgar. Voy a ir, creo que si abrí el plano, aunque ya nos queda muy poquito tiempo, voy a ir a este plano que es el mismo que hemos estado utilizando hasta ahorita. Tiene en la parte del ingreso, como dijimos, un jardín, ingreso, cochera, la sala, una pequeña recepción, cocina, luego la escalera, un patio, un sanitario, un cuarto de servicio, la terraza, un jardín y el patio de servicio por la parte de atrás. Y luego coloqué aquí los símbolos que más comúnmente voy a utilizar en él, que sería para, bueno, aquí no quiere decir que sea en el circuito al que corresponde. Puede ser C1, C2, incluso en algunos. Aquí tengo el C3, pudiera ser C3 o pudiera ser también C1, porque dijimos que C1 puede ser para lámparas. Otra cosa de las que tienen ustedes que considerar es que la acometida, que es toda esta serie de símbolos, vean dónde quedó. Quedó afuera del edificio. Si la acometida está adentro del edificio, Comisión Federal no se los va a conectar. E incluso si ya es un edificio viejo y el medidor está dentro de la casa, en el momento en que Comisión Federal de Electricidad se dé cuenta, les va a hacer una recomendación por escrito de que lo cambien, que vayan y hagan su contrato nuevo
para que cambien el medidor hacia la calle. ¿Y por qué les hacen esa aclaración? Porque quien conecta la base socket somos nosotros. Entonces le vas a preguntar, ¿dónde quieres que te lo ponga? Donde tú quieras, pero en la calle, dame una recomendación. Aquí se ve bien, ahí se ve bien y se acabó. Se ve bien no quiere decir que se vea bonito. Se ve bien quiere decir que esté a la vista para poder tomar la lectura. Bien, en este caso yo lo dejé aquí y va como sigue. Bueno, todavía le voy a quitar esto de las dos fases porque todavía no lo sé. Le voy a poner X fases. Acometida de Comisión Federal de Electricidad está esta flechita. Y luego es el medidor de la Comisión Federal. Aquí la tierra física yo ya sé que es cable del número 8. Es número 8 y es de color verde o en su defecto desnudo. Quiere decir que no tiene protección de plástico. Está pelón, pues el cable está pelón tal cual. Y de ahí del medidor entro y tengo un primer interruptor. Este interruptor es un interruptor termomagnético. Con 56, bueno, alcanzamos por lo menos a ponerle aquí que hay un interruptor termomagnético que se representa ahí punto T1. Normalmente lo pongo con mayúsculas. Y punto T.M. Y no sé todavía de cuántos amperios es. Si se acuerdan, la recomendación que hacía el video es que colocáramos uno de 30, pero como es interés medio, pudiera ser de entre 30 y 40 amperios. Todavía no lo sé porque no lo he calculado, pero con toda seguridad me va a salir de 40 por el área que tengo y por el número de aparatos que voy a conectar. Entonces, ustedes no tengan en consideración que hay un rango. No hay ningún rango. Yo lo puse así porque puede ser cualquiera de los dos. Pero si me preguntan cuál es el que creo que va a salir, va a ser 40. De aquí de este, necesitamos ubicar, para que lo vayan haciendo ya, un sitio en el que van a conectar el centro de carga, donde están todos los breakers, todas sus pastillas, donde van a desconectar todo si en un momento dado hay problema o quieren hacer alguna reparación. Normalmente yo les recomiendo que lo hagan en la cocina. Aquí está en la cocina. Este es el centro de carga y es un Q8, es de Square. ¿Por qué Q8? Pues ya lo expliqué. Son contactos, son apagadores, X, Y, Z. Pero de todas maneras lo vamos a ver con más calma. Y desde aquí, bueno, otra de las cosas que ya sé dónde queda es la bomba, porque ya lo hice en el plano hidráulico, ya sé dónde quedó la bomba, así que aquí la pongo de una vez. La bomba tiene tierra física, y la tierra física es igualita a esta. Le voy a poner los mismos datos, es una tierra física con cable verde o desnudo del número 8. Aquí la tengo ya. Y la bomba también, incluso ya sé qué tipo de bomba es. Es una bomba centrífuga, no es la bomba de riego. Es una bomba centrífuga. De 3/4 de caballo. No, creo que era de medio caballo, pues, .50 caballos de potencia. Y también sé, no la tengo marcada acá, pero aquí hay una cisterna. Vean, acá en el primero, en este, hay una cisterna acá atrás. Y dice que para lo que lo voy a utilizar es para el riego. Entonces ahí necesito otra bomba. Ahí necesito colocarle algo similar a esto. Pero no va a decir centrífuga, va a decir bomba periférica. Esto ya lo tengo decidido porque ya me salió de otros lugares. Lo único que tengo que hacer ahora, y aquí con esto terminamos, es darle corriente, entrar con la corriente de aquí hasta alimentar el centro de carga. ¿Con qué lo hago? Con líneas curvas para no resultar
conflictivo con las líneas rectas de los planos arquitectónicos. Desde aquí voy a venir, hago una curva suficientemente grande como para conectar hasta este lugar la energía. Ya le pasé energía desde el medidor hasta el centro de carga. Ya tengo energía dentro de la casa. No hay en los focos ni en nada, pero ya en el centro de carga ya. Aquí lo voy a grabar y aquí nos quedamos para el día de mañana. El día de mañana alcanzaríamos a hacer